Hola amigos, esto es Radio Totalitaria y hoy nos vamos a poner un poco románticos, ya que ¿cuánto vale un beso? Si eso se puede decir que es romanticismo, pero bueno, al estilo Alan Cap probablemente vale, ¿no? Así que vamos a hablar algo de personal, ¿no? ¿Os acordáis cuando fue la primera vez que besasteis a una chica? A una mujer guapa, bella, en mi caso era rubia, de ojos azules y hermosa. Y aún por encima era rusa. Valga la casualidad del destino, pero era así. Fue mi primera chica. Era así, pequeñín, no sé, 10 años o así aproximadamente, y seguramente fue, algunos un poco antes, un poco después, su primer beso. Y alguno igual aún lo está esperando, ¿no? Pero la gracia de eso, cuando tú recuerdas ese momento, te das cuenta, es como cuando pierdes la virginidad, ¿no? Esa ilusión, ese valor, esa alegría de decir, sí, me he sentido amado, he podido compartir, tiene mucho valor, ¿no? Tenía mucho valor en ese momento y uno se siente, se crece y va con una sonrisa oreja, como si hubieras mojado el día anterior, básicamente, ¿no? Y eso es lo que pasa con el amor, ¿no? Poco a poco se va depreciando, va decayendo su valor. El primer beso es el que más valor tiene, es la plusvalía, el ser el primero, el campeón, tiene mayor beneficio, y no te van a quitar lo bailado, eso todo hay que decirlo, ahí marcaste tu gol, ¿no? Pero es el hecho de cómo este valor fue perdiéndose, ¿no? Al igual que el sexo. El primero, se supone la virginidad, tanto elogiada y demás, que en teoría a día de hoy debería volver a la escena, ya que haría que ciertas mujeres tengan valor frente a otras. Era una de las virtudes que tenía la mujer en la antigüedad, por eso se valoraba, por su virginidad, y aquellas que no la podían ofrecer, había riesgos, ¿no? Y eso es algo que no está estudiado debidamente, pero es algo que me hace sospechar, ¿no? Ya que igual tendría algún fundamento genético, o influencias en el ADN, o el futuro niño, ¿no? Pero lo que sí se observa es en el comportamiento de la mujer, ¿no? La mujer, en la medida que tiene más parejas, más indiferente es hacia los hombres y más depredadora, ¿no? Y es lo que se destaca a las prostitutas y esas que tienen esa cara de 1000 vergas, ¿no? Como bien dicen algunos. Y es esa indiferencia, ¿no? De que tanto a su proveedor, el hombre, como a los retoños, ¿no? Y seguramente tiene mucho que ver eso, ¿no? Y justamente, volviendo al beso, muchas personas no saben el origen de un beso, ¿no? No saben por qué la razón del beso. Pues la verdad es bastante asqueroso, si uno lo piensa. ¿De dónde viene? De la edad de piedra, el paleolítico, sabe Dios de qué antediluviano. Vendría a decirse que era el amor que le daba su madre al niño. Tuvo que salir ahí en ese momento, ¿no? Una necesidad de que el niño, cuando éramos simios probablemente o antes, tenía que comer papilla porque la carne, los frutos o los vegetales no eran fáciles de digerir y la madre tenía que machacarlos, tuvo compasión, empatía, empezaba a desarrollarla y ella masticaba esos alimentos para ablandarlos, para que el niño con dientes de leche o sin dientes pudiera disfrutarlos, ¿no? Y pudiera comerlos. Y en ese vínculo de amor, esa primera propiedad, en el momento que una mujer violentó el derecho a sufrir del niño, valga un poco la irónica al protegerlo, y en ese momento es cuando surgió el beso, ¿no? El primer beso de una madre que se dio cuenta que el niño no era capaz de comer ese trozo de alimento, y ahí surgió un amor que probablemente llevaría a la madre a reconocer posterior de que ese era su niño, la individualidad que generó la madre en su hijo, el espíritu de clan, familia, ¿no? Pero es algo bastante curioso, ¿no? Cómo nos gusta besarnos, y a día de hoy es algo normal y de considerar, pero antiguamente era algo mal visto, ¿no? Especialmente en el mundo islámico a día de hoy se mira muy mal, pero entre hombres está bien, es algo paradójico, ¿no? Pero viene de ahí, ¿no? Como el que tú puedas alimentar a alguien
frente a otros que se mueren de hambre, era ofensivo. Y seguramente viene de ahí, ¿no? Por eso besarse en público está mal, porque igual hay personas que no pueden besarse y se sienten mal, sus feelings son atacados. Y claro, ellas quieren ladrar y exigir que sean violadas o que tengan sexos cuando en realidad su valor de mercado, con ese pelo azul, axilas verdes y sobrepeso, probablemente sea cero, ¿no? Pero bueno, hay que estar desesperado por plantar nabo y hay muchos hombres de baja autoestima o ego lamentable que pueden acabar con eso. Pues eso no quita que alguien se pueda reciclar y mejorar un poco como persona, ¿no? Pero bueno, eso depende de los individuos, ¿no? Y asimismo también podría decir que los pechos, ¿no? Los pechos también indican la leche y por lo tanto significa alimento para los hombres, y cuanto más grandes los pechos, mayor alimento a los retoños y por lo tanto podrá mantenerlos mejor, ¿no? Con esa grasa acumulada y esos lácteos, esa lactosa ahí puesta, ¿no? Vendría a ser un poco por qué el fundamento de por qué el sexo y los fetiches, ¿no? Por ejemplo, hay personas que gustan los pies o las axilas o los codos, ¿no? Sienten esa fascinación por eso y bueno, pues será la práctica interaxilar, algo común quizás, no sé, tampoco es algo yo practique, pero igual hay gente que encuentra interesante, ¿no? Porque gustos hay de todo tipo, como colores, y justamente en ese privilegio de ser alimentado, sea con leche o con papilla, o sea, bueno, no vamos a entrar en detalles, es lo que la civilización, al evolucionar en esa espiral, que a mí me gusta decir, no círculo, K y R, fueron el hombre cayendo, levantándose, el hombre más evolucionado se levanta y vuelve a caer, vuelve una vez más a surgir un hombre más avanzado, más sabio, y eso es lo que la evolución lleva aplicando, ¿no? La inteligencia y demás, y donde básicamente cuando entra un proceso de decadencia, la civilización, los R's imperan, ¿no? Es cuando los R's, la actitud R, los comportamientos R se empiezan a normalizar, considerarse que estar pajillándose todos los días compulsivamente es normal, ir por ahí prostituyéndose cada fin de semana es normal, el pedir una copa sin pagarla es normal, todos esos privilegios de la mujer que hablan de igualdad pero pregonan otra cosa, que es lo que tenemos a día de hoy, que es el feminismo, ¿no? Que es la normalización del R, ¿no? Donde el feminismo tiene una parte correcta, que reclama una cosa, como voy a hablar al principio, pero no es feminismo, ella es otra cosa, no tiene nada que ver con igualdad, ni mucho menos, pero ese es el hecho de la hipersexualidad, ¿no? La promiscuidad que generalmente las feministas suelen abanderarse y que básicamente degrada el valor de la mujer, siendo la fertilidad motivo de divisa, y la virginidad, ¿no? Con un mayor valor, ¿no? Que algo que a día de hoy eso es un mito, si existen las vírgenes, ¿no? Me pregunto de qué orificio. Y ese tipo de mujer, poco a poco, como tiene menos lealtad, tiene menos valor, entiendo que va generando hombres cada vez más débiles, cada vez más blandos, cada vez menos competitivos, y que poco a poco esos hombres, al no tener valor con su madre, ni conocer a su padre, van llevándonos más al paraíso de la tierra, donde el Estado, ese falso Dios, trata de protegernos, ¿no? Es como un padre adoptivo, un sentimiento paternal que trata de sustituir la irresponsabilidad de los individuos, ¿no? Si una madre escoge un mal semental, tiene un hijo con él, tendrá los genes de desertor, de delincuente o de criminal, y por lo tanto llega el papá bueno, el papá que inmola a todos los hombres buenos vía impuestos para subvencionar a ese hijo, y así esa mujer puede vivir por un nivel por encima de que le corresponde por esas malas acciones, ¿no? Vemos cómo ese Estado poco a poco se vuelve más y más y más paternal, que no hay límite para eso, simplemente es el bajo coeficiente intelectual, cayendo, y por lo tanto acabamos en todos los países que siguen la vía democrática en el paraíso comunista, ¿no? Donde nos ponemos ahí debajo del platanero o debajo de la figueira, como decía mi padre, y estamos allí relajados y que nos caigan los plátanos en la boca. Y si hay alguien que le dé así debajo la mandíbula para masticarlo, aún mejor, ¿no? Porque no vamos a trabajar, porque mi color de piel me impide trabajar. A ver, para eso yo tengo cierto color de piel, ¿no? Y es justamente en esa actitud de monos subidos a los árboles, porque están cansados de viajar, están cansados de estudiar, de pensar, de innovar, ¿no? Quieren esa seguridad, esa paz, es donde poco a poco va llegando mayor el caos, ¿no? Y más las personas quieren agarrarse a ese falso Dios y cada vez más desesperadamente
se aferran, ¿no? Me viene mucho a la idea de los cartagineses, ¿no? Las 300 familias que se inmolaron, por ejemplo, cuando los romanos estaban asediando Cartago, ¿no? La élite de la raza cartaginesa o el pueblo cartaginés fue inmolado al dios Baal, ¿no? Porque su muerte le permitiría eliminar las legiones romanas o algo así, no se valga la locura que tendrían en la época para llegar a ese genocidio, ¿no? A ese genocidio que solo conduce a aún más caos, ¿no? Donde las personas tontas, los estúpidos, imperan y básicamente el caos genera hombres fuertes. El darwinismo, el espíritu competitivo de la naturaleza o la mano de Dios, llámese usted, saca esos leones, ¿no? Esos hombres fuertes, esos reyes de la Edad Media, que digámoslo así, imperaron, ¿no? Unos leones que crearon ese sistema, que es el sistema feudal, para regenerar la barbarie, la corrupción del hiperestado que fue Roma, en su decadencia total, absoluta, que pudrió todo el Mediterráneo, ¿no? Los cuales, pues, podemos ver esos efectos, ¿no? Donde, para ironía del destino, esos hombres rudos, sabios, poderosos, como sacerdotes guerreros, se podría decir, imperaron, ¿no? Crearon esa jerarquía donde abajo estaban los villanos, los esclavos, personas que genéticamente quizás no sean más buenas, y gentes normales, que a veces también hay, ¿no? Que eso era una diferencias de la horda y de vínculos familiares, del clan, de siervos, ¿no? Que eso ya es especializarse en la jerarquía medieval, que no vamos a entrar. Pero es ese hecho, ¿no? Cómo se fundó un nuevo estado y a su vez ese estado nuevamente lo devora, ¿no? Que es el círculo vicioso que tenemos de ese falso dios llamado estado, que es que solo conduce otra vez a un nuevo estado. Y eso es lo que hay que romper, ¿no? Y volviendo al amor, me hace gracia cómo a día de hoy hay esos caballeros blancos, ¿no? Esos hombres que parece que viven anclados en una especie de edad media fantasiosa, donde ellos son hombres gentiles, hombres buenos, los cuales se rebajan, ¿no? Parece como que quieren mostrarse humildes. La humildad es un vicio, lo veo que es un vicio moderno para ciertos hombres, los cuales tratan de ser humildes y a la vez quieren mostrarse como que son buenos, ¿no? Por su humildad, que pueden mostrarse ante una mujer inferior, ¿no? Que me hace mucha gracia y por eso las feministas reclaman la igualdad, porque están hartas de escuchar ese tipo de comportamientos, ¿no? Por eso el macarra, el rebelde, le gusta, ¿no? Es que tenemos por un lado ese lado y luego por el otro lado el otro. Vemos como esos mambajinas, básicamente, hablando claro, y tenemos esos macarras, esos rebeldes misógenos, bienvenido al club, que deprecian ese valor de la mujer, ¿no? Y la mujer pues siempre trata un poco de ir al rebelde, es la naturaleza femenina, de ahí todas vienen Eva, de ahí viene Eva todas, y básicamente ese comportamiento mambajina, ese comportamiento igualitario, pacifista, es lo que hace que la mujer, ya que no tiene poco ego, le suba a niveles cósmicos, ¿no? Acaba ya, por allá debe estar superando Plutón o esos dos planetas que andan por ahí rodando y no se saben los nombres, no sé si son planetas o no, debe ya estar en otros sistemas solares, ¿no? El ego de la mujer no tiene límite y cuanto más un hombre se degrade, cuanto más se deprecie, más trate de ser amable, generoso, cortés, más aún sube ese ego, ¿no? Y es un poco la paradoja, ¿no? Cómo ese ego cada vez se hace más imposible de pagar y no se puede formar una familia porque la mujer puede tener todo más y lo ha habido por haber. Hombre, para eso tengo vagina, ¿no? No vaya a tener usted un clítoris desarrollado y que empiece a valorar el valor-precio de las cosas, ¿no? Pero eso implicaría un periodo más de gestación, de avance, y eso es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Véase cómo la testosterona hace evolucionar a la mujer, ¿no? Y ser racional y dejar la emoción, ¿no? Algo más primitivo, digámoslo así, ¿no? Y por eso es la diferencia entre hombres y más la igualdad de las mujeres. Las mujeres son más parecidas las unas a las otras y hay hombres alfa y hay hombres beta. Y claramente se aprecia. No es muy difícil ver, ¿no? Y curiosamente, el feminismo es como una rebelión de la mujer que no sabe qué es lo que quiere, no tiene ni idea, pero sabe que hay algo ahí que le molesta. La cultura de la violencia, el que pueda ser violada, el que pueda ser degradada, que pudiera ser cuestionada, que sus habilidades
todas esas quejas de la mujer son pinceladas, ¿no? El patriarcado, de lo que realmente quiere la mujer. La mujer nunca va a decir lo que quiere, justamente no quiere eso, no quiere decir, esa es la virtud de la mujer, terquedad, de no decir lo que el hombre quiere. El hombre tiene que romperse la cabeza. ¿Y qué es lo que quiere la mujer? ¿Qué es lo que quiere la mujer? La mujer es insaciable y por eso el hombre tiene que darle un escrutinio, tiene que romperse la cabeza de decir qué es lo que quiere la mujer. En realidad no quiere nada, simplemente quieren que le pongan en su sitio y ya en realidad es feliz ella misma. Cuando descubre el milagro de la oxitocina de París ya se da cuenta que está todo aclarado. Y el problema es eso, ¿no? Cuánto tiempo tarda la mujer de darse cuenta de cuál es su placer, cuál es su logro, que esa es la maternidad, ese chute hormonal que le da que ningún hombre puede imaginarse cuán poderoso es, que eso es lo que la mujer en su inteligencia quiere de rechazar, ¿no? De contemporizar. Y justamente las feministas lo que aclaman es que los hombres apliquemos el vigor, el rigor, la disciplina. ¿Queréis igualdad? Muy bien. Entonces, por lo tanto, eso de dejar la puerta, el tener espacios para mujeres y demás, es inaceptable, ¿no? Y eso es lo que conduciría a las mujeres. No, yo quiero sentirme especial, única y exclusiva, que esa es la diferencia entre mujer y madre. La madre es superior a la mujer. Jerárquicamente se premia a las madres y a las furcias y a las fulanas tendríamos que expulsarla. En un libre mercado, en un sistema libre, está claro que ese tipo de mujer se va excluyendo y se va echando en la sociedad frente a la madre. Y justamente el Estado no le interesa al que haya madres porque si no, no puede crecer. Es por lógica. El Estado quiere furcias, rameras, mujeres desesperadas para que éste crezca y haya más camaradas, ¿no? A ver si alguno lo acaba de pillar. Y justamente las mujeres pues nos piden lo que quieren, ¿no? Las mujeres no saben por qué protestan, por qué van a las manifestaciones, cada una con su cuento, cada una nos intenta explicar un poco qué es lo que pasa, solo que no lo va a decir racionalmente, lo va a decir a la inversa. Y es justamente lo que pasa, es que en estas sociedades que tienen ese tótem, ese falso Dios, falta la cultura de la violencia, de la fuerza, ese fuego que unía a la tribu, al clan, ese fuego que estaba en el centro y que entendíamos que eso te quemaba. Uy, ten cuidado, sé peligroso, sé cuidadoso, sé disciplinado, sé consecuente, piénsate antes de actuar. Y justamente al tener ese tótem que nos permite actuar irresponsablemente sin tener en cuenta causa y efecto, riesgo y beneficio, es lo que genera toda esta trampa, toda esa locura donde la mujer no sabe lo que quiere, el hombre ni se entera y pasa de todo. Justamente lo que hay que hacer es poner a cada uno en su sitio y quitar ese falso Dios, ese tótem, y que finalmente sea el hombre bueno, el pater de la familia, el patriarca, el que tiene que resolver la ecuación, ¿no? Y es justamente en el momento que hay más Estado, el hombre es más débil, es más soy boy, básicamente. Y la mujer se abraza al extranjero, al bárbaro, que dice, Dios, este es bravo, este me va a poner en mi sitio y me va a hacerme sufrir chutes de oxitocina. Dios mío, me va a dar unos chutes de oxitocina cada 9 meses que no me lo voy a querer. Y aún así voy a decir, ¡joder, cuán difícil era alcanzar la ecuación! Pero muchas mujeres son incapaces de entenderlo porque tienen ese problema, ese lavado de cerebro que un padre no se lo pudo explicar cuál es la ventaja a una madre, ¿no? Y esa es la desconexión entre la madre y la hija, la madre y el hijo, el padre en los hijos, la hija, ¿no? Y ese es todo ese problema que tenemos las familias rotas, ¿no? Y justamente cuanto mayor es la anarquía, cuanto mayor sea la anarquía que no el caos, aunque el caos es producido por el Estado, justamente surgen esos hombres, esos reyes, esos hombres alfa, donde la ignorancia, el terror, la barbarie, la agresión y violencia imperan. Ellos son la ley, ellos son los soberanos. Eso es lo que Rand pedía, un hombre fuerte, y el cual toda mujer, lógicamente y pergámicamente, quiere tener sus hijos, porque están protegidos por su trabajo, por su esfuerzo, por su conocimiento, su saber. Y eso es la jerarquía natural, la un hombre hace el sistema de vasallaje. Vendría a decirse, tú te asocias con un hombre porque es más protector, tiene mayor capacidad económica, tiene 10.000 motivos para asociarse. Y eso es lo que hace el vínculo real, ¿no? Yo quiero que entendáis mi visión y por eso lo estoy explicando. Y justamente, muchas personas no saben de dónde viene la palabra príncipe azul, el príncipe. Viene de príncipe.
Y curiosamente, como mencioné antes, las legiones tenían unas líneas que iban pasando. No me recuerdo ahora los nombres de las primeras líneas, pero la última se llamaban los príncipes. Los príncipes eran los veteranos, los espartanos, la élite, la cual, una vez llegado el caos, cuando ya la batalla estaba perdida, ellos tenían que limpiar la basura. Eran los reyes. Y es lo que me hace gracia, ¿no? Cómo se ha degenerado la idea de príncipe, cuando en realidad la palabra príncipe tenía que ser horrible, como espartano, era ver uno y te invitaba a marcharte, básicamente. Y curiosamente se le pone esa magia, ¿no? Esa magia de los medios de comunicación, de las películas, que ponen al príncipe azul y demás, cuando en realidad era un príncipe negro, ¿no? Era un tipo que lo único que hacía era matar, y que no eran tan salvajes las guerras, como se imagina en la Edad Media, ni mucho menos, ¿no? Sino que prácticamente eran unas guerras privadas, no tiene nada que ver con esas guerras de Estado, de raza, de lengua, que imperan en las sociedades democráticas, no válgase esa tontería, sociedades estatales, demenciales, que tratan de llevar a eso, ¿no? Como decía Hope. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Como era una guerra privada y como fue una guerra de naciones, de razas, de culturas, de religiones, demencial. Y justamente engancho esa idea de la nueva resurgimiento de príncipes, de esos señores feudales, producto de la anarquía, que ellos ¿cómo se imponen? ¿Por la fuerza? No, por el conocimiento, por el saber. Y esa es la real moneda, esa es la divisa real, no es el oro, no es la espada, es el saber. Porque el saber te permite cultivar, el saber te permite crear, construir, fabricar. Si no sabes, ¿qué vas a hacer? Y eso es lo que me hace gracia, ¿no? Y me viene la idea del libro de Arqueofuturismo de Guillaume Fauchet, que él hablaba de una sociedad de dos niveles, ¿no? De una sociedad neofuturista, neofeudal, donde ocurría esto que estoy hablando, ¿no? Y realmente yo os animo a leerlo, porque trata un poco, quizás, de cómo sería el anarcocapitalismo, una sociedad, dado los problemas que estamos teniendo, ¿no? Y en la primera parte, que era una novela, luego iba más teórico, recuerdo, eso es lo que venimos hablando, ¿no? Y que puede sorprender a muchos, pero él, no siendo anarcocapitalista, que yo sepa, él refleja eso, ¿no? Donde creo que las personas que sean temerosas de Dios, que realmente quieran ser sabios, que quieran ser trabajadoras, buenas y honestas, sabrán lo que tienen que hacer, porque este caos, producido por ese falso Dios-Estado, es inevitable. O sea, por mucho que yo dé a charlas, los genes imperan. Las personas prefieren plátanos ahora que plátanos mañana. Y ese es el ocaso de todo Estado democrático. Todo de eso que se entiende. Donde probablemente las dictaduras o las monarquías perviven más. Que esa es la gracia, ¿no? Es la curiosa contradicción que encuentro. Y es curioso, porque esa es la diferencia de una persona que tiene el poder absoluto. Prefiere que la gente esté contenta, porque él no tiene que expoliar como hace un presidente durante 4 años, 5 o 3, los que sean, ¿no? Esos 3 años solo puede obtener el máximo posible de recursos un presidente democrático, y el rey no, el rey ya tiene toda la vida solucionada, lo único que hace allí es hacerse un selfie y decir, chavales, todo va bien, un discurso al año y poco más. Él no tiene que demostrar nada, él simplemente da imagen. Eso es España, pues será. Eso será Francia, lo que usted quiera, ¿no? Pero eso es lo que me hace gracia, como el feudalismo es superior al sistema democrático desde un punto económico, ¿no? Pero a la gente le gusta opinar. Y opinar es votar una papeleta una vez al año o cada 4 años, ¿no? Eso es opinar, según la gente, ¿no? Y decir cuánto te van a robar. Sistemáticamente te van a robar cada año más. Históricamente siempre fue así. Los impuestos no pararon de crecer. Y eso es lo que me hace gracia, ¿no? Y como al subir los impuestos el coeficiente intelectual baja, por lo tanto lleva al caos. Y lleva al caos, llega al paraíso comunista y finalmente impera la ley del más sabio. Por mucho que alguno crea que es el más fuerte. Porque yo creo que la fuerza, como llevamos observando, no va de la evolución, va de la involución. Y el Estado es fuerza. Por lo tanto, la fortaleza del mañana, de una gataca hipotética, es el conocimiento. Las personas inteligentes, trabajadoras, honestas, que sí podrán entenderse, sin necesidad de robar. Y eso es lo que creará una comunidad real,
producto del caos, llevado de este delirio, de este falso Dios, ¿no? Que yo trato de explicar en múltiples charlas, que las cuales un simple beso es suficiente para darnos cuenta de qué es el amor y el precio de la exclusividad y cómo al no ser exclusivo, al ser universal, se deprecia. Y justamente es lo que a mí me aterra del Estado único, ¿no? Que conducirá al éxodo de determinada población, la más lista. Eso es lo que ocurre, lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Así que chavales, ya sabéis, a emigrar, ¿no? Eso sería la solución. No, evidentemente no. Es el conocimiento. Por eso, si os gusta mi trabajo, por favor, darle a like, compartir, donar. Si os suscribís, bienvenidos a Borno, porque esto es Radio Totalitaria.